Salud, estimados participantes. Bienvenidos al encuentro síncrono número 2 en relación al estudio de la unidad número 1 y unidad número 2, referente al desarrollo de la actividad sumativa número 1. La unidad 1 de esta asignatura, FE 16E, electrónica, corresponde a estudiar los diferentes tipos de dispositivos electrónicos y circuitos integrados para identificar circuitos integrados híbridos. Antes que nada, vamos a dar un breve concepto sobre electrónica, algo intuitivo, coloquial. Es la rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de los electrones aplicados en semiconductores, principalmente de silicio y de germanio. Son los semiconductores para el desarrollo y fabricación de componentes dispositivos. Entonces, cada vez que damos un componente electrónico, sabemos que puede estar constituido por silicio o germanio. Obviamente, en su fabricación comprenden algunos elementos en particular. La electrónica se divide en dos ramas, la analógica y la digital. La electrónica analógica emplea componentes como diodos, transistores, resistencias, capacitores, bobinas y estudia las variables en forma continua. Aquí podemos ver el aspecto físico de algunos componentes, por ejemplo, el transistor, condensadores, potenciómetro, en este caso sería una resistencia variable, diodos LED. La electrónica analógica utiliza circuitos integrados como compuertas lógicas y microprocesadores. Estudia variables discretas mediante numeración binaria, que serían constituidos por ceros y unos. Más adelante veremos más en detalle al respecto. Entonces, podemos decir que nuestros equipos electrónicos manejan tanto una parte digital como analógica. ¿Cuáles son las áreas de aplicación? Habitualmente, hoy en día, muchísimo más podemos ver equipos electrónicos que se adentran en la medicina, en la industria, automatización y robótica, dispositivos móviles, telecomunicaciones, electrodomésticos, equipos de medición, en fin. La electrónica interactúa con todas las áreas de ingeniería y cada día más que avanzamos en el desarrollo, podemos ver eso. Análisis de circuitos con semiconductores. En este caso, vamos a establecer una metodología para resolver el circuito. Ante todo, vamos a estudiar conceptos básicos, unidades de medida, la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, diodos y transistores. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en el transistor, ya que es el ejercicio, uno de los ejercicios propuestos en la actividad sumativa. Antes que nada, vamos a manejar algunos conceptos básicos importantes que tengan en cuenta. El voltaje es la fuerza que impulsa la corriente a través de un circuito. La corriente es el flujo de electrones a través de un material conductor. El más comúnmente utilizado es el cobre, debido a su costo y sus propiedades conductivas. La resistencia es un elemento que se opone al paso de corriente en un circuito. La potencia mide la cantidad de energía suministrada o consumida en un circuito. Entonces, con estos conceptos, podemos tener una idea de cómo aplicarlos a la hora de analizar e interpretar los circuitos. Las unidades de medida utilizadas van a ser voltios, en este caso pertenece al voltaje, corriente que pertenece a amperio, ohmio, que tiene que ver con resistencia,
Los ohmios son representados por la letra griega omega. Y la potencia, que viene dada por vatios o watts, sería el término utilizado en inglés, representado por la letra W. La ley de Ohm nos dice que la corriente que pasa por un circuito es proporcional al voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. La fórmula es la siguiente: voltaje es igual a resistencia por corriente. Es una de las fórmulas fundamentales a la hora de solucionar circuitos. Ley de voltaje de Kirchhoff, abreviada comúnmente como LVK, nos dice que la sumatoria de caída de tensión, es decir, voltaje, presente en una trayectoria cerrada, la cual puede ser mayolazo, es igual a cero. Entonces, podemos decir que la sumatoria de voltaje es igual a cero en una trayectoria cerrada. La ley de corriente de Kirchhoff, abreviada comúnmente como LCK. En un nodo, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen en un nodo en particular. Ejemplo, vamos a analizar aquí un circuito sencillo antes de adentrarnos en el análisis del transistor de JT. En este caso nos piden calcular el voltaje en la resistencia R22, R23 y R24, aplicando ley de voltaje de Kirchhoff. Antes que nada, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a establecer las ecuaciones de la malla 1 y la malla 2. Resolver el sistema de ecuaciones. Con las corrientes obtenidas, vamos a calcular el voltaje en cada resistencia. Entonces, el circuito está constituido de dos mallas. Primera, llamamos malla 1, la segunda malla 2. Malla 1 la identificamos de color rojo, la malla 2 de color azul. Entonces, la malla 1, al aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, nos dice que la sumatoria de voltaje es igual a cero. Entonces, el primer voltaje que nos encontramos es el de la fuente. Sería en este caso menos 24. ¿Por qué? Porque nos encontramos primero en la trayectoria el signo negativo de la fuente. Entonces, por eso le colocamos menos 24. Luego, más el voltaje que genera la resistencia R22, más el voltaje de la resistencia R23. Ya no tenemos más elementos en esta malla y procedemos a igualar a cero. Luego, vamos a sustituir el voltaje R22 es igual a la corriente I1 por R22. ¿De dónde sale esto? Bueno, sustituimos aplicando la ley de Ohm. Recordad que la ley de Ohm es igual a voltaje igual a corriente por resistencia. Bueno, en este caso I1 por R22. Hacemos lo mismo con el voltaje en la resistencia R23. Pero ¿qué pasa? En el voltaje de la resistencia R23 hay dos corrientes que circulan, I1 menos I2. En este caso le damos esta polaridad, particularmente en esta malla. Luego vamos a ver en el análisis de la malla 2 que cambian un poco las cosas. Pero esto lo hacemos por conveniencia a la hora del análisis. Establecemos que I1 menos I2 porque la corriente I2 se encuentra, por decirlo así, en el sentido negativo de la resistencia. Ambas corrientes multiplican R23 y como no hay más nada, igualamos a cero. En la malla 2 aplicamos el mismo análisis. En este caso solamente hay dos elementos, la caída de tensión o el voltaje en R23
más el voltaje en R24 es igual a cero. Aquí vamos a asumir lo contrario. En este caso le damos la polaridad positiva a I sub 2 menos I1, ya que teóricamente se encuentra con la polaridad negativa en la resistencia. Ojo, hay que aclarar que la resistencia no tiene polaridad, pero a la hora del análisis se le da para resolver las ecuaciones. Entonces, aquí pasa lo mismo. En la malla 2 circula la diferencia de la corriente I1 y 2 por R23 y en R24 solamente circula la corriente número 2. Igualamos a cero. Vamos a proceder a sustituir y organizar los términos. Y queda que la malla 1 y la malla 2 serían 720 ohmios que multiplica I1 menos 220 ohmios que multiplique su 2 es igual a 24 voltios. Pasamos menos 24 al otro extremo y queda positivo. En la malla 2 sustituimos igual valores, menos 220 ohmios que multiplica la corriente 1 más 550 ohmios que multiplica la corriente sub 2 igual a cero. Procedemos a resolver el sistema de ecuaciones con su calculadora o alguna página de línea ofrecen esa posibilidad de solucionar un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y nos queda que el resultado es el siguiente. I1 es igual a 38 miliamperios y sub 2 igual a 15 miliamperios. Entonces, al ya conocer el valor de las corrientes, procedemos a sustituir. Sabemos que el voltaje en la resistencia 22, en la corriente 1 por R22, sustituimos y nos da como resultado 19 voltios. El voltaje en la resistencia 23 es la diferencia de las corrientes I1 menos I2. Procedemos a sustituir, realizamos los cálculos y nos dice que el voltaje en R23 serían 5.06 voltios. Y finalmente, el voltaje en R24 sería la corriente número 2 por R24. 15 miliamperios por 330 ohmios nos da 4.95 voltios. Finalmente conseguimos el voltaje en cada resistencia. Como elemento semiconductor esencial en electrónica, nos encontramos con el diodo, que es un dispositivo de dos terminales llamados ánodo y cátodo. Ánodo sería la parte positiva y cátodo la parte negativa. Físicamente, un diodo convencional se observa de la siguiente manera, donde identifican con una raya plateada lo que sería el negativo y el otro extremo, que ya sería la pieza totalmente negra, sería el positivo. El diodo es un elemento que permite el flujo de corriente en un solo sentido y tiene dicha simbología. Entonces, la raya indica el cátodo y la parte del triangulito acostado, por así decirlo, sería el ánodo. El diodo queda clara que entonces permite el paso de corriente en un solo sentido. En este caso, cuando fluye ánodo a cátodo, el diodo conduce. Ese conocería como polarización directa. Al conducir genera una caída de tensión de aproximadamente 0.7 voltios para diodo de silicio y 0.3 voltios para diodo de germanio. Al circular una corriente de cátodo a ánodo, que podría llamarse polarización inversa, este se comporta como un circuito abierto, es decir, cuando la corriente fluye de cátodo a ánodo, el circuito es un abierto, o sea, nos permite el paso de corriente. La curva característica de un diodo es de la siguiente manera. Es la corriente del diodo en función del voltaje.
¿Qué nos dice esta tabla? Que cuando el voltaje alcanza el umbral de voltaje que es alimentado el diodo alcanza el punto de 0,7 voltios, es que empieza a circular corriente a través de él. Aparte del diodo convencional, existe el diodo Zener, que tiene la siguiente simbología. En vez de tener una raya, tiene como una especie de una Z al revés. En este caso, permite el paso de corriente en ambos sentidos. Cuando es polarización directa, se comporta como un diodo ordinario. Cuando es como una polarización inversa, es decir, cuando la corriente fluye de cátodo a ánodo, se va a generar un voltaje en sus terminales. Su aspecto físico es el siguiente. Igualmente, en este caso, tiene una raya que sería de color negro, suelen ser de colores anaranjado, azul, gris. Los diógenes, la franja negra representa el cátodo y el otro extremo sería el ánodo. Cuando el diógeno tiene polarización directa, se comporta como un diodo convencional, ya lo habíamos mencionado. Igualmente genera una caída de tensión aproximadamente de 0,7 voltios. Ahora, en el caso contrario, polarización inversa, al aplicar una corriente y Zener suficiente en sentido de cátodo ánodo, se establece un voltaje de ruptura, que sería voltaje Zener en sus terminales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una corriente suficiente fluye de cátodo a ánodo, en sus terminales va a haber un voltaje asociado al que fue fabricado. Puede ser de 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios. La curva característica del Zener es la siguiente, donde el voltaje de ruptura es el voltaje asociado a su fabricación, como lo había dicho, puede ser 9, 5, 12 voltios. Y cuando fluyen la polarización directa, se comporta como un diodo convencional. Algunos parámetros técnicos que son esenciales a la hora de tomar en cuenta son la potencia del diodo Zener, voltaje del Zener, como le dije, establecido por el fabricante, y Z del Zener, que es la corriente que garantiza la polarización inversa, o sea, la corriente mínima para que empiece a polarizarse inversamente. Eso lo dice igualmente el fabricante, cuál sería esa corriente mínima. Ahora vamos con el estudio del transistor, un elemento que trascendió debido a que fue el antes y el después de la electrónica. Gracias a él se pudieron hacer los componentes, los dispositivos de muchísimo menor tamaño gracias a la integración. Entonces, puede decirse que un dispositivo semiconductor de 3 terminales que principalmente se utiliza o como amplificador, ya han podido utilizar amplificadores de audio, plantas, etcétera, tienen, es garantía que tienen un transistor. Seguramente tienen un transistor en esos dispositivos. O interruptor, que sería como un switch de los hogares que funcionan de manera manual. Bueno, un transistor funciona de manera eléctrica. Aquí podemos ver sus distintas presentaciones, sus distintos encapsulados. Pues transistores que existen son transistor de unión bipolar, transistor de efecto de campo. Los transistores de unión bipolar, o Bipolar Junction Transistor en inglés, BJT, son dispositivos controlados por corriente y sus terminales se identifican como base, colector y emisor. De forma abreviada sería base representada por la letra B, colector por la letra C y el emisor por la letra E. Aquí podemos ver su nomenclatura.
base, emisor, colector. Los transistores de unión bipolar pueden ser de dos tipos, NPN y PNP. Esta sería la simbología eléctrica a la hora de visualizar en los planos. La base, el colector y el emisor. Igualmente aquí, en este caso sería al revés el PNP. Transistor de efecto de campo, Field Effect Transistor. Es un dispositivo controlado por voltaje. Sus terminales se identifican como puertas. En inglés sería gate, representado por una G. Drenaje, drain, representado por una D. Y fuente, en inglés sería source, representado por una S. A su vez se dividen en transistor de efecto de campo de unión, junction field effect transistor. Transistor de efecto de campo semiconductor. Transistor de efecto de metal óxido. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, no conocido como MOSFET, que es el más utilizado en los dispositivos. Transistor de efecto de campo de unión, esta sería su simbología eléctrica, el JFET, justamente, ahí de canal N o de canal P. Este sería el JFET de canal N y este sería el JFET de canal P. Transistor de efecto de campo semiconductor de metal óxido, MOSFET, igualmente de canal N y de canal P. Transistor BJT, características técnicas. Algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir este transistor sería la disipación total del dispositivo, de la potencia, voltaje colector emisor máximo, voltaje colector emisor de saturación, corriente de colector máxima, que suele ser expresada en miliamperios o amperios, HFE, ganancia de corriente continua. El HFE, algunos autores la representan con la letra griega de beta, pero para efectos prácticos es el HFE. Y TJ, que es la temperatura operativa máxima. Un aspecto muy importante tener en cuenta, ya que los equipos electrónicos en general tienen o dependen de la temperatura de trabajo, ya que varían sus características técnicas de trabajo a la temperatura que estén operando. Un dato muy relevante a la hora de llevar en práctica actividades con los transistores y cualquier dispositivo en general. Transistor FET, características técnicas. Igualmente como el anterior, disipación total del dispositivo expresada en vatios, W, voltaje máximo drenador fuente, voltaje máximo puerta fuente, ID, corriente de drenaje máxima, VGS, voltaje umbral en puerta fuente, requiere voltaje mínimo para que se active dicho transistor, y TJ, la temperatura operativa máxima, expresada en Celsius. Un transistor VJT tiene tres zonas de operación: región de corte, cuando la corriente de base es igual a 0 microamperios. En este caso, como podemos observar, en esta tabla está en función de la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Cuando el transistor se encuentra en esta región de corte, prácticamente la corriente de base es 0 microamperios. Caso contrario, en la región de saturación, la corriente de base suele ser mayor a 100 microamperios. Y al ser mayor de 100 microamperios, el voltaje colector emisor tiende a ser cero. Aquí ven, en esta zona, la zona de saturación, ven que el voltaje
tiende a ser cero. Y la región activa lineal que comprende la corriente de base sería entre 10 microamperios aproximadamente y 90 microamperios. En este caso, el voltaje colector emisor debería ser mayor que 1. Estos valores son aproximados, no son una regla fija, por así decirlo. Pues depende de muchos factores, pero tradicionalmente estos son los parámetros que se toman en cuenta para definir la zona de operación. Para el estudio de circuitos con transistores JT, vamos a establecer las consideraciones, el análisis de malla que ya ahondamos en un ejemplo anterior y la determinación de la zona de operación. Para determinar la zona de operación ya sabemos los valores que deberían de tener la corriente de base y el voltaje colector emisor. El transistor NPN, la corriente fluye al colector del emisor. Se utiliza con voltaje positivo, es decir, que yo para trabajar con este transistor debo alimentarlo con voltaje positivo. Transistor PNP, la corriente fluye del emisor al colector. Se utiliza con voltaje negativo y podemos ver que la alimentación es al contrario que la anterior. La corriente del colector IC tiene un valor próximo a la corriente del emisor. Por eso, para efectos prácticos, siempre la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Esto claro está cuando el HFE ronda un valor mayor de 50 o 100. El HFE, como habíamos dicho, es la ganancia de corriente continua. Y algunos autores, como les comenté, la representan con la letra griega beta. La corriente del colector es igual a la corriente, a la ganancia de corriente directa, HFE o beta, multiplicada por la corriente de base y sub B. Entre la corriente, entre la base, mejor dicho, y el emisor se genera una caída de tensión aproximada de 0.78. Eso es cuando el transistor no está en corte. La fuente de alimentación que debe ser aplicada al transistor debe ser de al menos 3 voltios. Entonces aquí vamos a desarrollar un ejemplo. Se tiene un transistor NPN 2N3904 con un HFE de 170. Se pide calcular la corriente de colector, la corriente de base y el voltaje colector emisor. Aparte de eso, determinar la zona de operación. En este caso, vamos a recordar que la corriente del colector se aproxima a la corriente del emisor y que la corriente del colector es beta multiplicado por la corriente de base. Recordar también que el HFE es lo mismo que decir beta. En este caso, el circuito se alimenta con 15 voltios, tiene una resistencia R19, que es la resistencia de base de 150 kilo ohmios, la resistencia de colector R20 de 220 ohmios y la resistencia del emisor R21 es de 1 kilo ohmios. Vamos a aplicar el análisis de malla. Al aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a aplicarla en la malla exterior para calcular la corriente de base. La malla exterior sería esta malla que pasa por la fuente de alimentación, por la resistencia de base, pasa por la base del emisor y pasa por la resistencia R21. La malla interior sería nuevamente por la fuente de alimentación, pasa por R20, pasa por el colector y el emisor del transistor y nuevamente pasa por el R21. Como ya he dicho,
Procedemos a realizar el análisis de la malla exterior. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff se tiene que menos 15 porque recordar que nos encontramos la polaridad negativa de la fuente. Luego sumamos la corriente de base que multiplica R19 más la caída de tensión generada entre la base y el emisor, que es aproximadamente de 0,7, más la corriente del emisor, que multiplica a R21, todo es igual a 0. Procedemos a sustituir la corriente del colector en la ecuación, es decir, vamos a colocar todo en función a la corriente del colector. Aquí sustituimos, nos queda que I sub B es igual a I sub C entre beta, y recordamos que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector, por eso la sustituimos para efectos prácticos y agilizar los cálculos. Sustituyendo los valores queda la siguiente expresión. Luego despejamos la corriente del colector y nos queda esta expresión, que la pueden corroborar con su calculadora o realizando los despejes respectivos. Nos da que la corriente del colector es igual a 7,59 miliamperios. En este caso ya sabemos la corriente del colector y vamos a proceder a obtener la corriente de base. Eso lo hacemos aplicando la fórmula que ya conocemos, que la corriente de base es igual a beta por I sub B. Despejamos y nos queda que la corriente de base es igual a 7,59 miliamperios entre 170, que es el beta o HFE. Resolviendo con la calculadora nos queda que la corriente de base es igual a 44,6 microamperios. Ya conocemos la corriente de base y la corriente de colector. Vamos a proceder a calcular la corriente, hemos dicho, el voltaje colector emisor. Aquí vamos a analizar nuestra malla interior aplicando ley de voltaje que he dicho. Igualmente nos queda menos 15 voltios más la corriente de colector que multiplica R20 más el voltaje colector emisor. Recordar que en esta malla, al pasar por el colector y el emisor, se genera un voltaje, que es la variable que estamos buscando actualmente. Y volvemos a, finalmente encontramos que la corriente del emisor multiplica R21 igual a 0. Sustituimos I sub B por I sub C y despejo el voltaje colector emisor. Me queda que el voltaje colector emisor es igual a 15 menos la corriente del colector que multiplica R20 más R21. Sustituimos valor y queda que el voltaje colector emisor es de 5,74 voltios. Ya con los tres valores determinados, podemos decir que el transistor se encuentra trabajando en la región lineal. Y aquí sub es igual a 44,6 microamperios y el voltaje colector emisor es de 5,74 voltios. Cumplimos la premisa que el voltaje es mayor que 1 voltio y la corriente de base está situada entre el rango específico de la tabla que habíamos visto. Es decir, que es mayor de 10 microamperios y es menor de 90 microamperios. Dicho esto, vamos a continuar este encuentro con el estudio de la unidad número 2. Analiza el funcionamiento de los computadores digitales para la identificación de sus elementos. Antes que nada, como el segundo ejercicio corresponde al estudio de compuertas lógicas, hay que saber que dichas compuertas estudian o trabajan con números binarios. ¿Qué quiere decir los números binarios? Bueno, los números binarios emplean solamente dos dígitos, o 0 o 1. 0 vendría siendo apagado y 1 encendido. Recalcar que
Los números binarios son de base 2. Y los pesos de un número binario se basan en potencias de 2. Podemos ver 2 a la 8, 2 a la 7, 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. Sería la ponderación a la hora de representar los números binarios. El bit es la unidad mínima de almacenamiento. Entonces, puedes tomar el valor de 0 o 1. Las tablas de la verdad nos permiten estudiar los circuitos lógicos o los circuitos con compuertas lógicas. La tabla de la verdad establece la salida de un circuito digital en función a las entradas, donde 2 a la n es la cantidad de combinaciones posibles y n el número de entradas. Ejemplo, si por ejemplo un circuito tiene dos entradas, entonces 2 a la 2 sería igual a 4. Cuando un circuito tiene dos entradas, tendría cuatro combinaciones posibles: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Una compuerta lógica es un circuito integrado encargado de efectuar una operación booleana. Vamos a ver qué es una operación booleana. Una compuerta AND que el fabricante denota por el circuito integrado 74LS08. Tiene que sería la compuerta de multiplicación, donde la salida viene A por B. Se denota por esta simbología eléctrica. ¿Por qué sería la compuerta de multiplicación? Porque 0 por 0 a 0, 0 por 1 a 0, 1 por 0 a 0. Y la única alternativa de que la salida sea 1 es cuando ambas entradas sean 1, 1 por 1, 1. La compuerta OR, definida por el fabricante como 74LS32. Esta sería la compuerta de suma. Viene representada por la ecuación S igual a A más B. La simbología eléctrica sería el siguiente. Entonces, la tabla de la verdad sería la siguiente: 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. La compuerta XOR, escrita por el fabricante como 74LS86. En este caso, la ecuación de salida sería A por B negado más A negado por B. Esto sería su simbología eléctrica. Y la salida sería 1 solamente cuando ambas entradas son distintas. Quiere decir esto: cuando las entradas son iguales, es decir, 0 y 0, la salida es 0. Y cuando son iguales a 1, la salida también es 0. Entonces, la única manera de que la salida sea 1 es cuando ambas entradas sean distintas. La compuerta NOT, que es la compuerta de negación, viene A por el integrado 74LS04. Sería su simbología eléctrica: un triángulo con una pelotica. La salida sería la parte negada de A. ¿Qué quiere decir esto? Sino que cuando, por ejemplo, yo a la entrada le coloco un 0, la salida va a ser un 1 y viceversa. Si le coloco un 1, en este caso la salida sería 0. El álgebra de Boole se utiliza para elaborar los circuitos digitales con compuertas lógicas. A más 0 es igual a A, A más 1 es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que indiferentemente de que si A es 0 o 1, la salida siempre va a ser 1. A por 0 a 0, A por 1 a A, A más A da A más A negado es igual a 1, A por A es igual a A por A negado es igual a 0, A negado dos veces es igual a
A más A por B es igual A más A negado por B es igual a A más B. A más B que multiplica a A más C será igual a A más B por C, donde A, B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables. Vamos a desarrollar un ejemplo similar al ejercicio número 2 de la actividad sumativa. Se tiene un circuito con compuertas lógicas, cuyas entradas son A, B y C. Aplicando álgebra de Boole se pide la ecuación de salida, S1, unidad aquí, mostrada a través de OLED 1. Entonces la salida de este circuito sería la salida de la compuerta XOR. Vamos a proceder a resolverlo por partes. Vamos a resolver progresivamente las ecuaciones de salida de cada compuerta. En este caso vamos a empezar con la compuerta OR, que sería, en este caso, la entrada A y B. La salida, como sabemos, es A más B. Ya tenemos nuestra primera salida. Esta salida, en este caso, sería la entrada, una de las entradas de las compuertas de XOR. Vamos con la siguiente compuerta, la compuerta A. En este caso, la entrada es A, la otra entrada es C. La salida sería A por C. Entonces ya tenemos dos salidas en las dos compuertas. Vamos a la compuerta NOT. La salida, la compuerta NOT sería A por C negado. Se representa con esa expresión. En este caso, sabemos que una de las entradas de la compuerta XOR sería A más B y la otra A por C negado, representada con ese apóstrofe. Aplicando la ecuación de salida de una compuerta XOR, nos queda que A más B multiplica a A por C negado dos veces, más A más B negado que multiplica a A por C negado. Eso sería la ecuación de salida de nuestro circuito. Aquí colocamos la ecuación de salida, que sería visualizado a través del diodo 1. Entonces, aquí podemos verla con mayor amplitud. S1 es igual a A más B por A por C negado dos veces más A más B negado que multiplica a A por C negado. Muchísimas gracias por su atención. Este está hasta los momentos, deseando el mejor de los éxitos en su actividad y quedando la orden en el foro de UBA. Muchísimas gracias. Hasta pronto.